Muchas gracias. Vamos a repartir. ¿Quiénes no tienen la guía de estudio de hoy? Vamos a ver, dejen su mano arriba, Jairo, pueden escribirme ahí, están en el folder amarillo. Es muy importante que usted pueda llenarlo. Voy a habilitar un pequeño espacio en ciertas preguntas para abrir a la sala, como es un estudio, a diferencia de un sermón, para que usted pueda comentar también en varios de los puntos. Recuerde que este guía de estudio está con la misma estructura del sermón. Entonces, mientras vaya el sermón, usted va a ir, puede ir llenando esas preguntas y podemos aprender todos juntos. Vamos a colocar, Elías, una valentía contracorriente para dar inicio al tema de esta tarde. Así que, oramos brevemente. Querido Dios, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Al abrir tu palabra pedimos sabiduría del cielo, que no sean palabras de hombres, sino palabras tuyas que viven y permanecen en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este es el último tema de la serie que hemos titulado como Daniel vive una vida contracorriente. Si usted no vino anoche, que fue el primer tema, se habló acerca de una fe contracorriente. Y el tema de anoche tiene mucha similitud en la división de los puntos al tema de hoy. Anoche hablamos de Daniel capítulo 3 y cómo Dios libró a los hombres hebreos del horno de fuego, cómo Dios se manifestó en ellos. Y tiene una similitud bastante con el tema de hoy, que es Daniel capítulo 6, y es Daniel en el foso de los leones. Y esto ocurre porque hay lo que se llama en literatura un quiasmo que ocurre en Daniel, que es que se parecen mucho en varios capítulos. Por ejemplo, el capítulo 2 se parece al capítulo 7. Hay un sueño y se necesita una interpretación. Daniel 2 y Daniel capítulo 7. Daniel 3 y 6 se parecen porque en ambos la fe es probada. En capítulo 3 se prueba la fe de los amigos de Daniel, en capítulo 6 se prueba la fe de Daniel. Y capítulo 4 y 5 se parecen porque es el juicio de Dios sobre los reyes. Y en el capítulo 4 vemos a Nabucodonosor, que eso se estudió en el culto divino, cómo Dios tuvo quedó loco por 7 años, dice, como una bestia, y Dios finalmente pudo reconocer que Dios es el Dios de los cielos. Y en capítulo 5 vemos un contraste, vemos a Belsasar que hace una fiesta pagana con los utensilios del templo y lamentablemente hay un juicio que ocurre sobre él. Así que vemos eso, el 2 y el 7 se parecen, el 3 y el 6 y el 4 y 5. Entonces, ahora, al hablar acerca del capítulo 6, bajo el título Una valentía contracorriente, inicia contando la siguiente historia. Hace más de 1700 años, en la ciudad de Cartago, África del Norte, vivió una joven llamada Perpetua. Ella tenía apenas 22 años, era madre de un bebé pequeño y provenía de una familia noble. Esta joven, cuando el emperador romano decretó que todos debían adorar a los dioses del imperio, Perpetua, junto a otros jóvenes cristianos, se negó. Ella fue arrestada, fue encarcelada, y su padre, quien no era cristiano, su padre fue a visitarla una y otra vez y le rogaba y le decía: Perpetua, piensa en tu bebé, piensa en tu familia, solamente di que eres leal al emperador y serás libre, le decía el padre. Pero Perpetua respondió con firmeza: no puedo llamarme cristiana y luego negar a Cristo. El día del juicio, ella y sus compañeros fueron condenados a morir en el anfiteatro, lanzados a las fieras. Allí, cuando llegó el momento, entró al estadio con un rostro sereno, cantando himnos, sabiendo que su valentía era su testimonio. Frente a miles de personas que gritaban y celebraban, fue devorada por los leones, junto a su esclava y amiga, Felicidad. Perpetua pudo salvar su vida si hubiera cedido, pero eligió permanecer fiel, aún sabiendo el costo. Y la historia de Perpetua no es un cuento, es parte de la sangre de nuestra fe. Nos recuerda que la verdadera valentía no siempre significa salir ileso, salir sin golpes, sino mantenerse fiel cuando el mundo entero presiona para que renuncies a tu fe. Y aunque tal vez no enfrentemos hoy en día leones literales en una arena, sí enfrentamos cierto tipo de leones, como la presión social, la burla, la tentación de ser como todos los demás, la política del trabajo, la escuela. Cada vez que decides orar, obedecer a Dios o mantenerte limpio, eliges una valentía contracorriente. Y abro la primera pregunta para la sala, en base a lo que dice el papel en la introducción. A ver qué me puedes decir. ¿Qué cosas haces todos los días
que muestran tu fe en Dios? Orar. ¿Qué más? Darle gracias a Dios. ¿Qué más? Testimonio. Pedir por alguna persona que desea que tenga salvación. Pedir por una persona que quiera que tenga salvación. Estudiar la lección de la escuela sabática. Estudiar la lección de escuela sabática. Excelente. ¿Alguien más? Estudiar la Biblia. Correcto. Todas son cosas que hacemos que muestran nuestra fe en Dios, nuestro testimonio en Dios. Y eso nos lleva entonces al primer punto. Una valentía contracorriente genera oposición. ¿Alguna vez quizás te has dado cuenta de que tu fidelidad puede convertirse en tu enemigo? En un mundo donde todos buscan atajos, donde todos buscan la manera de llegar más rápido. Quizás la fidelidad a Dios puede ser quizás visto por algunos como algo en contra o como nuestro enemigo. A veces pensamos que ser íntegros nos traerá solamente respeto y reconocimiento, pero en realidad una vida fiel también despierta envidia, despierta celos, despierta ataques, y eso es lo que le pasó a Daniel. Por ser recto y honesto, se convirtió en un blanco. Cuenta la historia de Daniel 6, versos 1 al 5, le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaban todo el reino y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Hasta aquí vemos que Darío nombró, ¿cuántos sátrapas? 120. ¿Y cuántos administradores? 3, de los cuales uno era Daniel. Pudiéramos decir que cada administrador era responsable de 40 sátrapas, más o menos, que le rendían cuenta. Verso 3. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades que el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. Oiga esto. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Empezaron a buscar algo, y vean lo que dice. Sin embargo, ¿qué cosa? No pudieron encontrar ninguna corrupción en él, pues era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Por eso concluyeron, nunca encontraremos de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con ¿qué? Con la ley de su Dios. Y esto es bastante interesante. El imperio medo-persa, conocido por su mosaico de culturas, Daniel era un exiliado de Judá. Había sido promovido a una posición superior a la de los sátrapas locales. Era uno de los administradores. En esa estructura jerárquica, la rivalidad era fuerte. O sea, todo el mundo quería hacer lo más que podía para subir en el reino. Y entonces, en esta cultura era común el soborno. Yo me imagino a estos administradores intentando sobornar a Daniel, intentando buscar la manera para que él caiga, pero dice el texto, no pudieron encontrar corrupción en él. Dice, no era negligente ni corrupto. O sea, ellos intentaron diferentes maneras para poder hacerlo caer, y él no cayó. Y dice que solamente era con la ley de Dios que podían hacer algo con él. Ahora, aquí aparece el punto clave. Cuando el término que se utiliza es bastante interesante, en arameo, esto fue escrito en arameo, y el texto que se dice que buscaron algún motivo para acusar a Daniel, literalmente significa comer los pedazos de alguien. ¿Qué significa esto, comer los pedazos de alguien? Literalmente se estaban comiendo vivo a Daniel, se estaban chismeando de Daniel, estaban hablando más de Daniel, buscando la manera de cómo hacerlo caer. El chisme se transforma en una estrategia espiritual de persecución. Ya no se trata de rumores de oficina, sino un intento de manipular la ley para destruir a un hombre justo. O sea, el chisme de ellos llegó a un nivel que no hablaban la verdad, sino hablaban entre ellos. El chisme no siempre nace de una mentira directa, sino de la intención de dañar, bajo la apariencia de preocupación o de lealtad. Así lo que empezó como sacar, que significa buscar ocasión, terminó como ithanchu, que significa unirse para conspirar. O sea, cuando las personas inician hablando mal de una persona, chismeando, lamentablemente pueden terminar en unirse para conspirar contra esa persona. En el fondo fue un ataque demoníaco que ocurrió allí, disfrazado de burocracia, disfrazado de política. Y aquí dice el texto algo sumamente interesante. Profetas y Reyes, página 545, dice: Daniel en el foso de los leones era el mismo Daniel que se presentaba ante el rey como jefe de los ministros de Estado y con profeta del Altísimo. O
Un hombre cuyo corazón está apoyado en Dios será el mismo en la hora de su mayor prueba que la prosperidad. O sea, no es esto poderoso. Daniel no se volvió espiritual cuando llegó la crisis. Daniel ya era espiritual cuando todo estaba bien. O sea, Daniel era espiritual. Daniel era fiel en lo secreto y eso lo sostuvo en lo público. Y aquí está la clave. La crisis no fabrica tu carácter, sino que lo revela. Repito, la crisis no fabrica tu carácter, sino que revela. Si eres fiel en lo pequeño, lo serás en lo grande. Si eres constante en la prosperidad, lo serás en la adversidad. Si buscas a Dios cada día, no tendrás que improvisar cuando llegue el horno o cuando llegue el pozo. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿seremos los mismos cuando llegue nuestra hora de prueba? ¿Será tu fe constante en la abundancia y en la escasez? ¿En el trabajo seguro y en el desempleo? ¿En la salud y en la enfermedad? La valentía contracorriente no aparece mágicamente en la crisis. Se cultiva cada día en la comunión con Dios. Y yo creo que usted piense, ¿alguna vez alguien a usted se burló de ti por hacer lo correcto? ¿Le llega algo a la mente? Quizás por usted hacer las cosas bien. ¿Alguien se burló de usted? La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué la gente se incomoda cuando decides hacer lo correcto? Eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué la gente se incomoda? ¿Qué pasaría si otros supieran que lo único que pueden usar en tu contra es tu fe? Que eres intachable en tu trabajo, intachable en la puntualidad, intachable en todos los aspectos. Lo único que pueden tener en tu contra es la ley de Dios. Que ese sea nuestro anhelo siempre. Que seamos no solamente intachables en la ley de Dios, sino intachables en todas las áreas de nuestra vida. La valentía contracorriente no busca problemas, pero los problemas la buscan. Porque la luz siempre va a incomodar ¿a quién? A las tinieblas. Y eso nos lleva al segundo punto. La oposición fue tan fuerte que crearon una ley para atrapar a Daniel lo que más amaba, la comunión con Dios. Pero aquí vemos la verdadera prueba. Y es que cuando tu fe es prohibida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar tu práctica o seguirás siendo constante? El siguiente punto es que una valentía contracorriente permanece como constante. ¿Qué haces si tu fe se vuelve ilegal? ¿Ajusta tu vida espiritual para que no te cueste demasiado? ¿O permaneces firme, aunque todos sepan que tu fidelidad tiene un precio? Daniel sabía que la ley estaba firmada, sabía que su vida corría peligro, pero también sabía que su comunión con Dios era más importante que cualquier ley terrenal. Por eso dice la historia en el verso 6 al 10. Entonces aquellos administradores y sátrapas fueron de común acuerdo al rey y dijeron: que viva para siempre el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros, gobernadores, convenimos en que su majestad debe emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días se ha arrojado al pozo de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío pidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló, se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Y aquí esto, al leerlo a simple vista, podemos pensar que Daniel estaba alardeando o estaba haciendo la cosa de maldad, porque oye, si tú vas a orar, aunque sea cierra la puerta, quizás uno piense, no, ore con la ventana abierta. Pero esto es una costumbre, orar hacia Jerusalén, una costumbre de los judíos en el exilio. En Primera de Reyes capítulo 8, 46, el rey Salomón allí oró que si el pueblo caía en cautiverio, al orar hacia Jerusalén, Dios escucharía. Entonces era un acto de esperanza, un acto de fidelidad, era una costumbre orar de esta forma. Y orar 3 veces al día refleja una disciplina de parte de Daniel, una constancia, no orar por simplemente un impulso emocional, cuando me siento mal, cuando me siento bien, sino orar estructuradamente, de 3 veces al día. Tenía una vida espiritual que estaba marcada por hábitos firmes. Y en este entonces, Daniel no cambió su rutina. Ante el decreto simplemente siguió su rutina habitual. No cerró las ventanas para disimular. Su fe no era un secreto ni una actuación. Era un hábito real, un hábito visible y constante.
Y le hago una pregunta, base a lo que dice aquí, ¿tienes algún momento especial en el día para hablar con Dios? ¿Qué momento? ¿En la mañana? Por la mañana, dice aquí. A las 3 de la mañana. A las 3. En la madrugada. En la mañana y en la noche. En la madrugada, muy bueno. Muy bueno. Daniel oraba 3 veces al día. Y le voy a hacer una pregunta que quizás le va a doler. Si mañana prohibieran la oración, ¿qué tanto cambiaría tu vida espiritual? Si mañana prohibieran la oración, ¿qué tanto cambiaría tu vida espiritual? Es una pregunta para reflexionar. ¿Tu vida seguiría igual? ¿Qué tanto ocupa la oración de tu vida? ¿La oración es algo circunstancial? ¿Solamente oramos en la iglesia? ¿O hacemos de la oración un estilo de vida? Y la oración a veces se convierte en un termómetro espiritual, porque no solamente una práctica, sino es una evidencia de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, si tu vida espiritual no cambia sin oración, ¿realmente estás teniendo una vida espiritual? Muchos cristianos viven una fe de eventos, lamentablemente. Van a la iglesia, participan en actividades, pero no tienen intimidad con Dios. La vida cristiana no es un evento semanal, es una relación diaria con Jesús. Algunos dicen que hacen obra misionera, hacen obras de caridad, pero la obra misionera sin oración es simplemente un activismo vacío. Pueden hacer muchas cosas para Dios, pero sin oración no hay poder. Jesús mismo se retiraba a orar antes de ministrar. La oración es el combustible de la misión, no el adorno. La oración guía a la misión. ¿Qué revela tu reacción ante esta pregunta? Si al imaginar la prohibición de la oración no sientes que algo vital se perdería en tu vida, es hora de que examines tu corazón. Es hora de que consideres a la oración no como una opción, sino como una necesidad, así como el respirar para el ser humano. Tu vida espiritual depende del calendario o de la comunión con Dios. Tu relación con Dios se limita a los días de culto. Solo oras cuando estás en la iglesia, cuando hay una necesidad urgente. Una valentía contracorriente no consiste en un acto heroico aislado, en que un día tú hagas algo especial, sino en la fidelidad diaria que no se interrumpe aunque las leyes del mundo cambien. Teniendo esto en mente, la fe auténtica no necesariamente es un seguro contra problemas, es un compromiso que permanece aunque implique pagar un precio. Daniel no solamente fue acusado injustamente, fue sentenciado al castigo más temido de su tiempo, el foso de los leones. La valentía contracorriente no es teoría, siempre tiene un costo. Y ese es el punto número 3. Una valentía contracorriente enfrenta el costo. Dice la historia, en verso 11 en adelante, cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. No es verdad que usted publicó un decreto, según entendemos. Todo el que en los próximos 30 días ore a otro Dios, un hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El rey contestó, sí, el decreto sigue en pie. Según la ley de los medios y los persas, no puede ser revocado. Ellos respondieron, ok, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, escuche esto, ya no es un administrador del reino, ahora es un exiliado de Judá, dice, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continúa orando 3 veces al día. Verso 14. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho, dice, y se propuso, ¿qué cosa? Salvar a Daniel. Ustedes saben cuánto valía Daniel para este rey, un rey pagano. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. Le dijeron, rey, recuerde que según la ley de los medios y los persas, ningún decreto y edicto emitido por el rey puede ser modificado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Pero el rey le echó la bendición a Daniel. Le dijo, ay Daniel, que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne en salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Y aquí vemos el dilema de que Darío tenía un aprecio hacia Daniel.
Él intentó buscar la manera todo el día para poder salvarlo, pero no encontró una manera. Ya ustedes saben lo fuerte que era esta ley desde entonces, que no podía ser revocada, no había una forma de que se cambiara una ley ya cuando había sido decretada. Y lo más interesante es que usualmente, lo mencionamos esta mañana, en los cambios de gobierno siempre cambia el gabinete, siempre cambia, ¿verdad?, el personal. Es muy raro que alguien del gobierno anterior se quede en la parte administrativa. Y justamente Daniel había perseverado. Probablemente Daniel había escuchado lo que había pasado con Daniel y el rey Nabucodonosor. Sabía las cosas grandes que Dios había hecho, sabía del horno de fuego y de los amigos de Daniel. Y sabía que le convenía tener a Daniel de su lado siempre. Por eso probablemente él se quedó en esta posición en el reino. Ahora, a pesar de eso, podemos ver que Daniel enfrentó la consecuencia. Y entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué estás dispuesto a perder por ser fiel a Dios? Prestigio, comodidad, relaciones, incluso seguridad. ¿Has considerado que la fe verdadera puede costarte más de lo que imaginabas? ¿Cómo reaccionas cuando tu fidelidad a Cristo te lleva a un pozo? Quizás ese pozo hoy en día puede ser un rechazo de un grupo, puede ser la burla de otros, puede ser la soledad, puede ser la discriminación. ¿Cómo reaccionas? ¿Sería tu fe tan clara que otros la reconozcan, incluso si no la comparten? Una valentía contracorriente no siempre evita el pozo, pero está dispuesta a enfrentarlo por fidelidad a Dios. Y no solamente una valentía contracorriente será aprobada, no solamente una valentía contracorriente tendrá oposición, permanece constante, enfrenta el costo, sino que también experimenta el respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la historia nos cuenta que en este momento luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer, sin divertirse, y hasta el sueño se le fue al rey. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? Que viva el rey por siempre, contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca a los leones. ¿Cuándo dicen amén? No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente, y tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Y esto es impactante, porque vemos un contraste poderoso. Vemos por un lado a Darío, en un palacio lleno de lujos, lleno de comodidad, pero sin poder dormir. La preocupación lo atormentaba, el remordimiento lo consumía. En medio de la comodidad, en medio del lujo, Darío perdió el sueño. Darío no tenía paz. Sin embargo, vemos a Daniel en un pozo rodeado por leones hambrientos, durmió en paz. No porque las circunstancias fueran seguras, sino porque su confianza estaba en el Dios de los cielos. O sea que tu paz no depende de las circunstancias. Si dejas que tu paz dependa de las circunstancias, te volverás un esclavo de las circunstancias, porque las circunstancias siempre van a cambiar. No podemos controlarlas. Por eso tu paz no debe depender en que si las cosas van bien o no. Tu paz debe depender en la confianza en el Dios de los cielos. En que aunque las cosas no salgan a nuestro favor, confiamos en que Dios siempre tiene el control. Confiamos en que contamos con su respaldo. Por eso nuestra paz nunca debe depender de nuestras circunstancias, sino de la voluntad de Dios. La pregunta que debemos hacernos es, y yo le hago esta pregunta a ustedes: ¿alguna vez sentiste que Dios te ayudó en un problema difícil? Levante su mano. ¿Cuántas veces no nos ha ayudado Dios? Nos ha sacado del pozo de los leones, de situaciones difíciles. Si abro el espacio, sé que no terminamos hoy, de testimonio de cómo Dios nos ha librado de problemas difíciles. Muchas veces te das cuenta que a veces tienes cama, tienes techo, tienes comida, pero no tienes paz. O sea, tienes todo, pero no tienes paz. ¿Dónde buscas tu paz? Es la pregunta. ¿En tus circunstancias o en tu comunión con Dios? La valentía contracorriente experimenta que la fidelidad nunca camina sola, porque donde hay fe verdadera siempre habrá el respaldo divino. Y esta historia concluye dejando un impacto eterno. Cuando tú decides ser valiente, cuando tú decides retar, dejas un legado eterno.
dejas una memoria de que todo el mundo va a saber que tú decidiste ser fiel a Dios antes que a los hombres. Te viene diciendo la historia, el verso 23. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Así como en Daniel capítulo 3 no se le halló un solo rasguño, una sola quemadura a los hombres hebreos. Igualmente. Y entonces el rey mandó a traer a los que habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones. Y murieron aquellos hombres. Al igual que con Daniel 3, los que echaron el horno del fuego también murieron. ¿Ven que se parece mucho la historia? Y dice que lo echaron junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo, dice, cuando los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. O sea que los leones tenían hambre, ¿verdad? Que no tenían hambre. Ellos estaban esperando, porque le mandaron a alguien y al final no dejaron comerse. O sea, ya estaban esperando que venga alguien y el alguien lo agarraron. Eso es algo totalmente desquiciado. Y el rey Darío dice, escribió un decreto. Oiga, este decreto lo escribió Darío. A todos los pueblos, naciones y lenguas, paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de qué? Al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así entonces como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el Persa. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Porque un rey pagano está glorificando el nombre de Dios. No simplemente lo glorifica, dice que Él rescata, Él salva, hace señales, hace maravillas. O sea, testifica de que esto es así. Y esta historia, lo que comenzó como una ley contra la fe, se convirtió en un decreto que exaltaba a la fe, se exaltaba al Dios de Daniel. La fidelidad de un hombre que usaba para testimonio a todo el imperio medo-persa. Al igual también con los jóvenes hebreos, Nabucodonosor exalta al Dios de esos jóvenes y le dice que ese es el Dios viviente. Y entonces, esa es una de las pocas expresiones que menciona Dios viviente. Y entonces, vemos que este rey pagano también lo reconoció. Y nosotros debemos de meditar en esto. ¿Eres consciente de que tu fidelidad a Dios puede impactar a otros más de lo que imaginas? ¿Qué testimonio está escribiendo tu vida para quienes te observan en tu trabajo, en tu familia, en la escuela? ¿Estás viviendo de tal manera que aunque no hables, otros puedan decir, el Dios de esta persona es real? ¿Ven eso en usted? Yo recuerdo una vez en mi trabajo, yo trabajaba en un call center, centro de atención de llamadas. Hay cientos de personas, miles de personas, que cada quien va a su trabajo y no habla con nadie, y simplemente regresa a su casa, cumple su función y se va, no socializan. Sin embargo, un día yo estaba en la cafetería y una persona se me acerca y me dice, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Yo digo, sí, yo soy cristiano, gracias a Dios. Me dice, oye, es que tú te ves diferente, es que tú tienes una luz, como que tú brillas. Yo me quedé así sin palabras y dije, wow, cómo Dios hace esas cosas, cómo Dios le muestra eso a alguien que no me conoce, cómo Dios hace eso. En muchas ocasiones usted ve que usted cree que está solo, pero Dios le deja saber que hay un ángel que lo acompaña, que hay un ángel que está con usted. Hay cientos de testimonios de personas que andan caminando y le dicen que habían dos personas con ese joven, o una persona le acompañaba, y era porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso la valentía contra corriente no solamente trae paz personal, sino que deja un legado espiritual que puede transformar a otros. Debemos de pensar nosotros, ¿qué ejemplo quieres dejar a tus amigos y familiares? ¿Cuál será ese ejemplo que quieres dejar? Hemos visto en esta tarde que la valentía contra corriente, la historia de Daniel y el foso de los leones nos enseña lo que significa vivir con una valentía contra corriente. Significa que va a generar oposición, porque cuando decides ser fiel no todos estarán de acuerdo. Algunos van a buscar la manera de hacerte caer. Punto número 2. La valentía contra corriente permanece constante. La valentía no se improvisa, se cultiva día a día en comunión con Dios. Número 3.
La valentía contracorriente enfrenta el costo, el precio que hay que pagar. La fe verdadera no evita el foso, no evita el horno, pero está dispuesta a entrar en él por fidelidad a Dios. Número 4, siempre va a experimentar la valentía contracorriente, el respaldo de Dios. Tu paz no depende de tus circunstancias, depende de tu relación con Dios. Y por último, el quinto punto es que la valentía contracorriente deja un impacto eterno. Una vida fiel puede ser usada por Dios para dar testimonio a todo un mundo necesitado. En pocas palabras, la valentía contracorriente no busca evitar problemas, sino honrar a Dios. Y en esa fidelidad descubre paz, descubre respaldo y deja un legado eterno. Así que, en una ocasión en la Segunda Guerra Mundial, en un momento oscuro de terror nubla todo el ambiente, donde muchos mueren, estaba un grupo de hombres en una concentración, en un campo de concentración nazi. Allí los prisioneros estaban allí, y en esta ocasión la costumbre era que a veces dejaban que los prisioneros tocaran algún instrumento, como para ayudarles a aliviar ese momento de terror. En ese momento dice que apareció un violinista y comenzó a tocar en medio de la cárcel, en medio del dolor. Y aquel lugar de terror, aquel lugar de miedo, se convirtió en un lugar de paz y de adoración a Dios. En ese momento, aquellos hombres dijeron que sentían que alguien más estaba con ellos. Sentían que aunque estaban dentro de la cárcel, aunque estaban dentro del foso, sentían que el ángel de Dios les estaba acompañando. Solamente por esta melodía que estaba tocando aquel violinista. Y así es la vida de fe. La valentía contracorriente no nace porque no haya tormentas, fosos o leones. Nace porque sabemos quién dirige nuestra vida. Daniel pudo dormir en paz en el foso porque sabía que Dios estaba con él. En nuestra vida afrontaremos fosos, afrontaremos tormentas, dificultades, problemas. Las circunstancias negativas siempre estarán ahí con nosotros. Nos van a acompañar hasta el fin del tiempo. Ahora tú depende cómo vas a vivir en estos momentos. Daniel pudo dormir en paz en el foso solamente porque sabía que Dios estaba con él. ¿Y tú? ¿Crees que Dios está contigo? Hoy Dios te llama a confiar en Él con esa misma valentía, a ser fiel aunque enfrentes oposición, a mantener la oración como tu ancla, a estar dispuesto a pagar el precio de la fe, a descansar en la paz que solamente Dios te puede dar y a dejar un legado de testimonio en tu generación. Y la pregunta final que te hago es, ¿cuántos o tú quieres decidir en esta tarde vivir una valentía contracorriente, confiando que tu Padre Celestial tiene el control, incluso en medio de tus leones? ¿Tú crees esto? Ponte de pie y acompáñame en esta oración. Yo creo que podemos cantar un corito antes de irnos. ¿Cuál fue el corito que se quedó? Vamos a cantar Dios está aquí. ¿Qué te parece? Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como la mañana se levanta el sol, es tan cierto como que le canto y él me puede oír, lo puedo sentir en este mismo instante, lo puedes sentir muy cerca de ti. Él te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús es aquí, si tú quieres lo puedes sentir. ¿Cuánto creen que Jesús está aquí? Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias por tu presencia. Gracias porque tú, aunque a veces no nos permite pasar por el foso de los leones, tu presencia siempre nos acompaña. Gracias porque podemos tener problemas, podemos tener dificultades, pero confiamos de que solamente tú nos puedes dar verdadera paz. Te pedimos que nos ayudes a ser valientes, así como fue Daniel, que nos ayudes a hacer tu voluntad, aunque eso nos cueste la vida, Señor. Porque sabemos que dice tu palabra, que por ti muere, siempre va a vivir para siempre, Señor. Tú eres el que das la vida y la quitas.
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fiel hasta el final. Que tu Santo Espíritu nos recuerde a no amoldarnos a la cultura actual, sino a siempre ser la diferencia, siempre ser siervos tuyos y representantes tuyos en esta tierra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que este tema no simplemente salga por un oído y entre por un oído y salga por otro, sino que nos recuerdes este tema cuando más lo necesitemos. Nos ponemos en tus brazos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, familia. Se puede quedar con el papel y allí reflexionar, pero